Bueno, ¿y por dónde empezamos? Es una pregunta que muchas veces me han consultado kinesiólogos que tal vez tienen muchas ganas de investigar, que no tienen mucha experiencia o nunca han investigado, y es algo que yo también me pregunté muchas veces, sobre todo en mi residencia. Leyendo tal vez artículos, uno leía un artículo de la SHOS, leía nombres y se imaginaba, uy, este kinesiólogo debe tener un laboratorio de investigación, se debe dedicar 24 horas a eso. Y por suerte, ¿sí?, que también le contaba a Oscar mi experiencia, en mi último año de residencia tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a rotar con Craig Livenson. Craig Livenson, bueno, es kinesiólogo que hace mucho funcional, hace mucha osteopatía y hace mucha investigación, ¿sí? Yo desde acá me imaginaba, uy, ¿a dónde voy a llegar? Me imaginaba Disneylandia. Y bueno, fui a rotar y bueno, me encuentro con un consultorio que es un cuarto de este tamaño de aula, con 2 switchboards, una TeraBand, una computadora y no tenía ni silla, se sentaba en un banquito, atendía, juntaba fichitas y con eso en una semana escribía algo y lo publicaba. Y ahí como eso me generó un clic y dije, wow, y es lo que Pablo al principio decía, cualquiera puede investigar, ¿sí? Es cuestión de tomar la iniciativa, las ganas y darle para adelante. Y bueno, todo surge de esto, de un problema de investigación que muchas veces surge en la práctica cotidiana, o surge tal vez de leer, pero bueno, básicamente cuando uno tiene un problema, ¿sí?, lo primero que tiene que hacer es buscar información. Por otro lado, quiero ver si yo quiero, bueno, no sé, tengo que hacer un tratamiento de neuropatía de Aquiles y quiero usar excéntrico, bueno, vamos a ver los resultados, tal vez para ver las experiencias que tuvieron otros investigadores, o si yo quiero hacer una investigación, bueno, también voy a leer para saber, bueno, qué se ha investigado, ¿sí? Cuál es el estado de conocimiento actual del tópico de investigación y tal vez cuáles son las experiencias que tuvieron otros investigadores. Finalmente, para saber si lo que yo voy a investigar, ver si ya no está hecho, ¿sí? Porque si ya está hecho, lo único que termina ahí, en la lectura y en la aplicación de la evidencia, y ver si la puedo poner en práctica, en mi contexto, ¿sí? Y en mi experiencia, como decía Pablo, de tal vez no tengo la experiencia, si estoy trabajando en consulta donde no tengo MEP, y la mejor evidencia es en el MEP, bueno, tal vez no puedo utilizar el MEP, ¿sí? O, siempre como el ejemplo que me pasaba en el consultorio del Hospital Santoyani, que venía la señora de 80 años con su sesión anual, o su tercera sesión anual de magnetoterapia, y yo inicialmente no tenía, o sea, leía y decía, bueno, que como supongamos una artrosis de rodilla, me decía, no, bueno, lo mejor era la flexibilidad, ¿cómo se llama? Actividad física, bajar la carga, sobre todo, y la magneto no habíamos encontrado nada de evidencia que sustente que yo se la aplique. Y la verdad que si yo aplico la magnetoterapia, todo lo que sea evidencia, y no lo puedo, no voy a tener resultados, eso voy. Si la señora, o sea, tengo que poner la evidencia, pero al lado tengo que poner el contexto y las preferencias del paciente, ¿sí? Porque eso es un efecto muy importante y puede dejar de lado toda la evidencia disponible o la mejor evidencia que haya hasta el momento. Y vamos a aprender entonces los tipos de literatura que hay, la estructura básica de un paper y cómo leer y no morir en el intento. Bien. Podríamos decir que hay 3 tipos de literatura, ¿sí? La blanca, la gris, la negra. La negra es aquella literatura o aquellos trabajos que tienen una marca comercial por atrás, aquellos que demuestran el éxito de sus productos, llámese Colgate o etcétera, que dicen si baja el porcentaje de tal y es tanto, pero bueno, esa es la literatura negra que tiene un conflicto de interés por detrás, ¿sí? Eso que pone en juicio, ¿sí?, los resultados, ya sea por interés económico o personal. Luego tenemos la literatura gris, que son aquellos estudios que no se han publicado, ¿sí?, que no han sido publicados. Son aquellos trabajos que quedan en tesis, en monografías, en trabajo de facultad, de doctorados, etcétera, trabajos que se presentan en congresos y no terminan publicados.
Y luego tenemos la literatura blanca, que se clasifica en primaria y secundaria. Los trabajos primarios son aquellos los trabajos originales, ¿sí?, creados por el autor, ¿sí?, que no han sido interpretados ni analizados por una segunda fuente. Y los secundarios son aquellos estudios, ¿sí?, que captan estos estudios primarios, los analizan y los hacen un conglomerado, los resumen en un trabajo, ¿sí? Los secundarios realmente uno los conoce como revisiones sistemáticas o metaanálisis, o revisiones narrativas, ¿no? Tal vez. Bien. Bien, ¿y por qué no leer un libro? ¿Sí? Les tengo que contagiar para tratar de evitar o priorizar, ¿no? ¿Sí? No está mal leer un libro, ¿sí? Muchas veces como para tener un paneo general de un tema que uno conoce, o tener tal vez un paneo general de la evidencia disponible. Hay libros que resumen literatura de forma crítica y están buenos, ¿sí? Pero ¿por qué leer un artículo? Primero porque un artículo en comparación a un libro está actualizado. Y actualizado entre comillas, pero sí más actualizado que un libro. Uno agarra un libro y encuentra publicaciones, algo que lo agarre recién salió del horno, pero sin embargo el editor del libro, el que escribió el libro, tuvo que tomar literatura bastante desactualizada. En cambio, al leer un artículo o buscar leer un artículo, yo puedo tener el último artículo del momento, o por lo menos del último año, ¿sí? Porque también lleva un tiempo de la publicación y que nos llega a nuestras manos. Luego la posibilidad de replicar, ¿sí? Muchas veces un libro es una experiencia propia de un investigador, pero lo que exige un artículo, ¿sí?, es esto de la transparencia. Yo tengo la posibilidad de leer un artículo y ir a mi consultorio, ¿sí?, poder hacerlo, ¿sí? Hacer lo mismo como un manual de recetas, y hacer lo mismo y podría llegar a tener los mismos resultados que los autores. Luego que los artículos pasan por un proceso de revisión por pares, peer review, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno intenta publicar un trabajo en una revista, ¿sí?, este trabajo pasa generalmente por dos críticos, ¿sí? Estos dos críticos analizan independientemente de nuestro trabajo y ellos deciden si es aceptado o rechazado, ¿sí? Esto le da una calidad metodológica superior a un libro que no pasa por esta etapa. Esto de leer, ¿sí?, también entrena facultades críticas, ¿sí? Esto de criticar, aprende a hacer una lectura crítica a partir de la lectura. La lectura también motiva y despierta preguntas plausibles de poder ser respondidas por una investigación. Y porque aprendemos a hacer investigación leyendo, ¿sí? Y seguramente muchos de ustedes van a tener este curso haciendo algún artículo científico. Entonces la estructura del artículo básicamente no siempre es así, pero la mayoría de las revistas es en esta orientación, ¿sí? Título, resumen, introducción, material de cimiento, resultados, discusión, conclusión y referencias. Vamos a ir por cada partecita, vamos a detallar cosas sencillas y de paneo general. Bien, el título. El título tiene que ser atractivo, ¿sí? Uno tiene que leer el título y tiene que contagiar ganas de leerlo, por lo menos leer el abstracto, ¿sí? Es importante que esté el diseño metodológico, ya vamos a hablar de diseño, pero hay recomendaciones actuales que se recomiendan que en todo título del trabajo también esté descrito el diseño. Por ejemplo, si este fuese un ensayo clínico, que no recuerdo qué tipo de diseño, debería decir al final, punto seguido, ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? Por ejemplo. En este artículo no, ¿sí? No está descrito, podría ser una primera crítica de que no está descrito el tipo de diseño en el título. Muchas veces eso está también relacionado con la revista en la que yo quiero publicar. Pero las recomendaciones son que esté el tipo de diseño en el título. Luego vamos a encontrarnos con el abstract, ¿sí? Básicamente describe lo que hizo, ¿sí? Es un resumen del trabajo. Tiene generalmente la misma estructura que el artículo, ¿sí? Y muestra los principales resultados y generalmente cuenta entre 350 y 350 palabras. Eso también está muy condicionado a la revista o al congreso o donde se lo quiera presentar. Yo siempre recomiendo tratar inicialmente de colocar la menor cantidad de palabras porque es siempre más fácil agregar que después sacar. Bien.
Luego tenemos la introducción, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene esto? Captar interés, ser atractiva, o sea, tiene que, igual que en el título, contagiar las ganas de seguir leyendo. Tiene una estructura, que la vamos a ver en el próximo módulo, y es esto, es como que va a describir toda la introducción mostrando de lo que no se sabe hasta lo que no, de lo que se sabe, perdón, hasta lo que no se sabe, ¿sí? Para finalmente describir por qué es importante el estudio que estoy llevando a cabo y plantear el objetivo del trabajo. Luego tenemos materiales y métodos. Materiales y métodos básicamente me va a describir lo que se hizo, ¿sí? Esta es la parte de la receta del paper. Es los pasos que llevó el investigador para llevar a cabo ese trabajo y cómo llegó a sus resultados. Básicamente los procedimientos que hizo, las variables que recolectó, los sujetos que tomó en cuenta, qué diseño utilizó, qué análisis se hizo, ¿sí? Eso básicamente materiales y métodos. Luego vamos a tener una parte que es resultados, donde uno se describe los hallazgos del trabajo. Se caracteriza siempre por contar con tablas, ¿sí? Estas tablas muestran los resultados. Siempre es recomendable no repetir lo que uno escribe y lo que uno vuelca en la tabla, ¿sí? Para que no se haga redundante la lectura, ¿sí? Tratar de evitar eso. Y los resultados siempre se reportan sin juicio de valor, ¿sí? No podemos emitir ningún juicio de valor en los resultados, sino se lo tenemos que dejar al lector que él los interprete y que él haga su juicio. Para nuestro juicio tenemos un apartado que se llama discusión, ¿sí? Acá en la discusión hablamos de una forma más informal, ¿sí? Mostramos con nuestras palabras cuáles fueron nuestros hallazgos, contrastamos nuestros hallazgos con los hallazgos de otras literaturas, con otros resultados, otros trabajos, mostramos las limitaciones de este trabajo y las debilidades que tuvimos, qué implicancias tienen los resultados para su práctica o para poder extrapolarlo al consultorio, y tal vez también se puede poner propuestas a investigar, ¿sí? Y finalmente tenemos la conclusión, ¿sí? Lo importante de la conclusión es que tiene que responder al objetivo. Esto es tal vez un puntito también para hacer una lectura crítica. Cuando uno lea una conclusión, lo primero que tiene que hacer es irse a la introducción, leer el objetivo y ver si ese objetivo está respondiendo con la conclusión, ¿sí? O sea, si la conclusión responde al objetivo. Y al final vamos a encontrar las referencias, ¿sí? En las referencias vamos a colocar todos los autores, todos los trabajos que hemos leído y que hemos incorporado, no solamente que hemos leído, que hemos leído y que hemos colocado en nuestro trabajo, ¿sí? Ya vamos a hablar de cómo se cita, pero bueno, básicamente es esta estructura, ¿sí? Con primero los autores, luego el nombre del artículo, luego la revista, el año, ¿sí? El volumen y las páginas en las que se encuentra dicho artículo. Entonces, los tips para leer o para hacer el paneo que yo quería que hiciera Eugenia, ¿sí? Al leer por primera vez un artículo, es primero leer el título y el abstract. Ver si nos interesa lo que estamos leyendo o si es lo que realmente estamos buscando leer. Lo primero que tengo que hacer es directamente ir a la última oración de la introducción, ¿sí? ¿Qué tenemos en la última oración? El objetivo del trabajo, ¿sí? Para ver cuál es el objetivo que tuvieron los investigadores. Ya de ahí podemos saltear todo e irnos a la primera oración de la discusión. Generalmente, en la primera oración de la discusión se reportan los resultados, ¿sí? Básicamente se reportan los resultados y de una forma agradable. No tengo que leer todos los resultados, sino resumen en una oración cuáles fueron los resultados del trabajo. Podemos mirar las figuras y tablas, ¿sí? Ahí sí vale la pena quedarse mucho tiempo. Me parece, a mi criterio, que es la información más interesante de un trabajo. Y luego, al placer del lector, ¿sí? Sensaciones que muchos tuvimos al leer por primera vez un paper, ¿sí? Creo que tengo que leer más despacio. Regresión a la infancia, aprender a leer como en el sexto grado. ¿Quién me mandó a hacer este curso? Con una mente humana generar este tipo de oraciones. Es necesaria tanta voz pasiva, si no sé si están acostumbrados a leer passive voice todo el tiempo, cansa un poco.
Muchas veces me llevo un artículo para leer en 5 paradas de subte y la verdad tengo que leer en un mes más o menos. Y bueno, Betty cancelarme los pacientes de agosto que van 15 minutos y no pasé la segunda oración. En resumen, bueno, vimos los tipos de literatura, la literatura gris, blanca y negra, los principales componentes de cada sección de un paper y los tips para leer por primera vez un paper, ¿sí?